entero. Gloria al Señor. Señor. Señor, quítanos el cansancio, Padre Santo, Oh, qué Señor, lindo aleluya. Dios, Reprendemos, aleluya. Padre Santo, toda malicia, Padre Santo, Amén. Padre Santo, le echamos fuera en el nombre de Jesús, Santo, Padre amén. Santo, Gloria al En este Señor. lugar santo, Padre Santo, Sí, Señor, queremos, Señor, tu amén, bendición, Padre aleluya. Santo, y tu compañía, tu presencia, Poderoso. Padre Santo, que abunde con nosotros Precioso el Padre, el Hijo y el Jesús Espíritu Santo. Santo en todo momento, Padre Oh, Santo, bendito Señor. Dios. Señor, que la gloria, Señor, la gloria sea tuya, Grande Padre es tu Santo, nombre, Señor. Señor. Todo esto lo hacemos, Señor, para la gloria Gracias, del Padre, del Jesús. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Santo Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Gloria sea al Señor. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Esta clase se encuentra, aleluya, en el libro de los Hechos 15. Que tenga su Biblia, aleluya. Santo. Lo puede buscar ahí, aleluya. Hechos 15 del versículo 10 en adelante. Aleluya. Del vieja. Gloria a Dios. Hechos 15, versículo 10. Gloria al Señor. Santo. De esta porción, aleluya, la gracia de Jesucristo y su rol indispensable Santo. en la obra. Aleluya. Gloria al Señor. Hechos 15, versículo 10. Aleluya. Lo tenemos todo, ¿verdad? Aleluya. Gloria sea al Señor. Lo vamos a leer antifonalmente, aleluya. Amén. Dice así, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Amén. iglesia que está en pie dice, Amén. Amén. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros por nuestros amados, a Bernabé y a Pablo, Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificios e ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os pararéis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunidos a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga su santa palabra. Aleluya. Gloria al Bendito Señor. Dios, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Gloria a Dios. Santo Jesús. Quiero traer, gloria al Señor, ¿verdad? Parte de la introducción. Aleluya. Para que sigamos después de sentarse, hermanos. Aleluya. Para Gloria al irnos Señor. centralizando y caminando, ¿verdad? En esta hermosa lección. Aleluya. Que aunque es basada en aquellos tiempos, pero en estos tiempos, aleluya, también se sigue viviendo esta práctica, Sí, aleluya, amén. del pasado. Amén. Santo. Vamos a leer la introducción. Dice, la gran comisión que Cristo entregó a sus discípulos es muy amplia en su contenido. No solamente el Señor
los envió a predicar el Evangelio, sino también a hacer discípulos todas las naciones. Después del día de Pentecostés, la iglesia de Jerusalén estuvo ocupada en esas dos actividades. Los obreros anunciaban el Evangelio y enseñaban la palabra a los nuevos creyentes. Luego, cuando el Evangelio se comenzó a extender por todo el Imperio Romano, igualmente la tarea fue ardua en evangelizar y en confirmar a los creyentes en las verdades fundamentales de la fe. En el libro de los Hechos descubrimos que los líderes de la iglesia en Jerusalén entendieron la línea divisoria entre la ley y la gracia de Jesucristo. Uno de sus primeros retos fue comprender cuál era el rol frente al ingreso de gentiles a la iglesia. ¿Deberían estos guardar todos los ritos de la ley? Si no hubiese sido por la forma sobrenatural como el Espíritu los orientó, se hubiera formado una gran división en la iglesia. Pero al reunirse para discutir el asunto, se les hizo claro lo que nuestro texto áureo, que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo son salvos, tanto judíos como gentiles. La iglesia no debe caminar fuera de los parámetros del Nuevo Testamento. Uno de esos lineamientos principales es que intentar guardar la ley no ayuda en nada a nuestra justificación. Hoy, cuando vemos a algunos creyentes gentiles siendo arrastrados al judaísmo, debemos saber presentar una defensa concisa de la gracia de Cristo, a fin de ayudar a rescatar los que han caído en semejante error. El presente estudio tiene el propósito de exponer el mensaje de la gracia de Cristo de forma equilibrada, de modo que nos regocijemos en la gracia sin usarla como excusa para el libertinaje. Bienvenidos al estudio de hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy interesante, hermano, esta situación. Aleluya. Este estudio, gloria al Señor. Santo Le voy a pedir, ¿verdad?, a nuestro pastor que nos lea los objetivos, y luego pues la pastora, aleluya, nos traiga el pensamiento central y el texto audio. Santo Hermano, ¿verdad?, eres. desea aportar algo, Santo, aleluya. algún comentario, alguna expresión brevemente, pues lo puede hacer. Amén. Pastor. Amén. Primero dice, analizar la diferencia entre la esclavitud de la ley y la libertad de la gracia de Cristo. Nosotros tenemos que analizar que la esclavitud de la ley. La ley esclaviza. La ley es como, en la ley de los fariseos hay un montón de cosas que se hacían que había que hacerlo por orden, como por ejemplo el lavamiento de las manos. Había que entrar al templo y lavarse las manos, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? El lavamiento de las manos y lavamiento de los vasos, un montón de cosas, y el judaísmo, enseñarle a la gente el judaísmo, todas esas cosas de la ley. Todo lo que es del Viejo Testamento es la ley. Entonces, la gracia, pues con solamente recibir a Cristo, estamos completos, no tenemos que estar con tantas cosas, sino hacer lo que en la gracia, aunque la gracia es más fuerte. La Biblia dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, que era lo que estaban en la ley y todas esas cosas, mayor que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Aleluya. Pero en la gracia, ¿sabes? Señor. Creo que en Cristo nosotros estamos Santo Dios. nosotros no necesitamos más nada para servir al Señor. Santo. Entendieron que la ley esclaviza. Amén. Amén. Número 2, Santo. desarrollar el carácter del discípulo sobre la base de la gracia divina. Desarrollar el carácter de
desarrollar el carácter del discípulo sobre la base de la gracia divina. Tanto. Nosotros tenemos que desarrollar un carácter Amén. como discípulos. Esto de discípulo del Señor no es un jueguito. Nosotros tenemos que demostrar un carácter. El carácter es, en el carácter de la manera vamos la seriedad. En el frente, los ojos. Se nota que lo que nosotros estamos haciendo es serio con el Señor. Y desarrollar ese paso de carácter en todo. Cuando usted entra por la puerta, como dice la Biblia, entrar con alabanza. Amén. Vive Dios. Hay que evangelizar. Hay que estudiar la Biblia. Hay que orar, hay que ayunar. Hay que estar atento a lo que Dios nos habla. Ese carácter. Y lo que vamos a hacer cuando el Señor nos hable. El Señor nos habla. Amén. El Señor nos habla por muchas maneras. La verdad es un ese es lo. Desarrollar el carácter. Qué bueno, ¿verdad? Cuando uno se encuentra con una persona que tiene un carácter cristiano. El carácter cristiano es lo más lindo que hay, hermano. Amén. No se sofoca. No habla lo ligero. Amén. No ofende. No maltrata. No joda, no hace nada, saca a uno de la cárcel. ¿Verdad, hermano? Amén, gloria a Hay un Jesús. montón de cosas que uno hace en el carácter de Dios que son bien bonitos. Pero primero, el carácter de Dios que usted se tiene que sentar a ser discípulo. Si usted nunca se sienta a ser un discípulo, jamás en la vida desarrollará un carácter cristiano. Jamás. Amén. Amén, gloria a Ahorita Jesús. yo estaba hablando con mi hermano, ¿verdad? Eso es hacer discípulo, enseñar a una persona para que él sea discípulo, para que él desarrolle un carácter. Amén. Me gustó hablar un ratito con él ahí porque me dijo un montón de cosas, yo lo oí y él no lo. Gloria a Y Jesús. de ahí aprende uno. Alabado sea el nombre de Dios. Por lo menos le dijimos lo del celular. El celular en la iglesia no es difícil. Santo, aleluya. Eso es bueno, ese es el carácter cristiano. Amén. Amén. Santos. El tercero, considerar la necesidad de una conducta acorde a la gracia que no es la mía. La tercera la bella, la conducta cristiana, desarrollar una conducta cristiana. Amén. Cuando usted saluda a un hermano, Dios le bendiga. Amén. Amén. Hermano, hermano. Amén. A los hermanos se tratan con respeto. Amén, amén. Carácter. Señor. A los hermanos y a las hermanas se tratan con respeto. Amén. Santo. Amén. Nosotros aquí en esta iglesia nos acostumbramos. Y si usted tiene algo pegado en la corbata, pues el que me tiene que sacar la pajita de la corbata es mi hermana Nereida. Amén. El hermano tiene su esposa. Santo. Amén, gloria a Pues Dios. si él tiene algo, la ella, es el que le pertenece a hacer ese pago. En otras iglesias usted ve a los hermanos sacándole la lanza, sacándole la pajita de la camisa a los otros hermanos. Aquí no se acostumbra nada de eso. Aleluya. Santo. Amén. Hay respeto, ¿verdad? Sí, Ese es Señor, el amén. respeto cristiano. Bendito Amén. Jesús. Si es posible, yo le digo a los hermanos, usted, Amén. algo de respeto. Sí, Señor. Señor, bendiga. Amén. Tampoco estamos con el besuqueo, Santo. Aleluya. ¿verdad, hermano? Sí, trae problemas. Un beso cuando sale, un beso cuando entra, un beso cuando choca. No, eso aquí no sé. Aleluya. Aquí la iglesia de Jesucristo no es una iglesia de besos, Eso no funciona. es la iglesia de carácter. Aleluya. Amén. Santos, Señor. Son verdad que la habla de un ósculo santo, que es el beso. Aleluya. El ósculo santo se daba en la frente. En la frente. No es el besuqueo ese de casi se lo da en la boca y si el hermano se viera, era honesto, que no, nosotros por eso en la iglesia no es normas. Aleluya. Poderoso. Conducta Aleluya. en acorde a la gracia
Y es en Jesús, Amén. no hay otro. Porque como yo le explico siempre, en Cristo nosotros estamos completos. Sí, Señor. Amén. Aquí no tengo todos los otros aditivos para ser cristiano. Ni rosario, ni camándula, ni No hace estatua, falta. nada. En Cristo nada más. No hace falta la religión. La asunto religioso. No. En Cristo estamos, si dice la Biblia que en Cristo estamos completos, pues ya estamos completos. Estamos completos en Cristo. No necesitamos otro método. Y ese, pastor, usted trae ese asunto de los abrazos, de los besos. Eso, yo he visto iglesias que haya habido situaciones con eso y se han vaciado las iglesias. Con el asunto de los abrazos, el asunto de los besos. Yo he visto iglesias demacrarse, se han masacrado por ese asunto y se han formado situaciones por eso. Es lamentable que eso pase. Yo vi una ocasión en una iglesia, el pastor tuvo que poner, porque como llevaban años en lo mismo, las damas a este lado y los caballeros aquí. Y 0 besos, 0 abrazos. Con distancia y categoría. Esas cosas no se practican. Aleluya. Porque yo vi iglesias destrozarse por ejemplo, y hay hermanos, pero si es mi hermana y en Cristo eso es verdad. Pero usted allá y la hermana acá. Si usted ve un grupo de hermanos o varones hablando, vaya a ser el grupo de los varones. Si ya están las hermanas hablando, pues de que las hermanas se queden allá y usted se quede aquí. No se vaya allá a hacer el ridículo, porque eso se nota. La gente, las personas en el tiempo y los hermanos no son ciegos. Nosotros nos damos cuenta. Yo una vez pude percibir en una iglesia que un hermano va a predicarle a una hermana. Ya se había terminado el culto y yo me molesté con la situación. Y se lo dije a mi esposa, le dije, mira, hágame el favor, cuando tenga la oportunidad, en ese caso, cuando le quiera predicar, o decirle algo a la hermana o amonestarla, que mande a la esposa, o que si hay que decir algo, que se la lleve, pero él solo hablando con ella, eso no se ve bien. Eso no agrada a Dios y eso da problemas. Sí, amén. Y da mal que pensar también. Sí, Señor. Esas cosas, por eso en esta obra del Movimiento Misionero Mundial, Pero Dios. eso no se permite. Y si alguien se trata de, se le llama la atención. Sea líder, se le llama la atención porque es que la obra del Señor hay que cuidarla. Amén, amén. Usted sabe, con todo el sacrificio que los pastores luchan por las almas para que vengan a la iglesia y que un hermano que sea descuidado, confianzú, como decimos, que se gaste un tipo de bromita y cree una situación en la iglesia. Eso no se puede hacer. No se debe de hacer. Por eso nosotros confiamos en el Señor, que siempre nos ayuda y nos orienta. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gracias de Jesucristo y Precioso. tu gloria en la obra. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Voy a traer antes que la pastora traiga el pensamiento central y el texto áureo, el bosquejo del estudio. Dice, los líderes de la iglesia entendieron que la gracia divina hacía a los gentiles. La ley es un yugo, pero gracia obra para salvación. El anuncio de la gracia a los gentiles fue enviado por escrito. Hechos 22-23. Los obreros fueron usados para confirmar a los hermanos en la gracia. Hechos 15-24-27. Los obreros trabajaron para refutar la influencia de los mensajeros de la ley. Los obreros de la gracia tienen espíritu de sacrificio por el nombre de Cristo. Hechos 26-27. La gracia de Jesucristo causó regocijo y consolación a los hermanos. Hechos 15, 28, 31. El Espíritu Santo guió a los líderes a discernir la gracia de Jesucristo. La lectura de la gracia otorgada causó alegría y consuelo a los gentiles. Amén. Podemos ver, ¿verdad?, que los asuntos de las leyes de aquel tiempo, y quienes trataban de imponérselo a los hermanos eran los escribas. Parecido, que
tendrían a ponerle una orden a las personas y unas cargas que ni siquiera ellos las podrían empujar con su dedo. Santo Jesús. Tú no puedes hacer esto, tú no puedes decir esto, tú no puedes ir aquí y allá. Tienes que quedarte ahí. Y entonces, cuando alguien cometía un error, un tipo de pecado, ellos mismos lo mandaban a apedrear. Es como el asunto de los religiosos. El religioso quiere que se le trate como de espléndido, ¿verdad? De rabí. Aleluya. Y quiere que se le esté reconociendo en todo momento. Aleluya. Que es un super principal, es un super oficial, un super. Y entonces, pues, ahí comienza el asunto de la apostasía. Santo. Quitándole la gloria al Señor y dándosela a ellos. Lo que tal cosa al Señor no le agrada. Amén. Por eso nosotros tenemos que siempre que hacemos algo, decimos algo, que sea siempre para la gloria del Señor. Santo, Yo santo. no cuenta, Él lo es todo. Amén. Yo no sé nada, Él lo sabe todo. Señor. Aleluya. Porque la gloria es del Señor y no la comparte con nadie. Amén, amén. Nosotros somos solamente instrumentos. Amén. Sí, Señor, amén. Aleluya. Continuamos. Gloria a Jesús. Hechos 15:10. Ahora pues, perdón, pastor, en el texto ahora. Bendito Aleluya. Dios. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Bendito el Señor. Santo. Si dice, pensamiento central. Aleluya. Los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesús. Amén. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Esto, ¿verdad? Pues está explicado. Dice que así los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros hoy, para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesús. Y esto es a través del Evangelio de Jesucristo, a través de la palabra predicada, amén, que es la encomienda que el Señor nos ha dado a todos. Me gusta ese mandato donde dice que el Señor le dijo, id y haced discípulos. Eso es muy bonito, porque predicar por predicar, predica medio mundo. Ajá. Y donde quiera se oye palabra, pero lo bueno, lo trabajoso, lo difícil y lo glorioso es hacer discípulos. Amén. Y todo esto se hace como lo hizo la iglesia primitiva, entendiendo que es por la gracia de Jesucristo que se hacen todas estas cosas. Amén. Amén. Aleluya. Yo le dije a la pastora, ¿verdad? Esa explicación tan sencilla. Aleluya. Y muy fácil de entender. Aleluya. Gloria a Hechos 10:15. Aleluya. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nuestros hemos podido llevar? Aleluya, es una pregunta, aleluya. Dice, antes creemos que la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. Podemos ver aquí, ¿verdad?, que el orden de la iglesia y el orden del Señor, como se trabaja en las iglesias de doctrina, aleluya, que es el compromiso con el Señor de siempre hacer las cosas como tienen que ser. Por eso en esta iglesia, el Movimiento Misionero Mundial, tenemos pastores, líderes, oficiales, presbíteros, que están pendientes que la iglesia camine como tiene que ser. Amén. Aleluya. Por eso el pastor está aquí. Yo le rindo cuentas al Señor y al pastor y a la pastora. Pero
el pastor le tiene que rendir cuenta a oficiales, al movimiento, aleluya, porque la iglesia no es exactamente del pastor, él pastorea esta iglesia, pero él tiene un compromiso con el Señor y con la obra del Señor. Amén. Tenemos que, ¿verdad? Y incluso este servidor también. Y nosotros tenemos que guardar de todas las cosas y las normas y reglamentos de esta obra tienen que llevarse a acorde. Por eso estos hermanos, en estos tiempos, cuando se salía algo del lugar o venía alguien que se desviaba dentro de la iglesia y comenzaba a traer otro tipo de enseñanza, una doctrina que no era, tenían que los hermanos intervenir. Vamos a decir, el oficial no podía ir, pues encargaba a un hermano responsable y entendido para que fuera a poner las cosas en orden. Porque no se puede dejar, ¿verdad?, que entre a la iglesia falsas enseñanzas, falsa doctrina y que le pongan carga a los hermanos que nos pueden llevar. Amén. La bendición del Señor Jesucristo en nuestras vidas es que Él está frente a nosotros y el Señor nos mira con agrado. Pero cuando una persona se quiere ir directamente al Señor sin pasar por el protocolo, ¿verdad?, vamos a decir, la bendición del Señor, la aceptación de Jesucristo, pues, ¿qué pasa? Que está eliminando a Cristo para irme directamente al Padre. No, yo hablo directamente con el Padre, pero no quieren hacer ningún tipo de relación con Jesucristo, porque van directo al Padre. Pero el Señor nos enseña, ¿verdad?, que nadie va al Padre sino por el Hijo. Amén. Por eso nosotros tenemos como abogado a Jesucristo, Señor. porque nosotros somos seres humanos y aunque estamos en la iglesia, aunque venimos todos los días a la iglesia, aunque leamos la Biblia, aunque oremos, aunque ayudemos, seguimos siendo pecadores. Sí, Señor, amén. Por eso, gracias a Dios por Jesucristo, que el Señor, ¿verdad?, intercede por nosotros, es nuestro intercesor. Aleluya. Aleluya. Amén. Pero nosotros no podemos hacer las cosas porque no, eso era antes, ahora no. No, es a través de Jesucristo. Señor. Y como he dicho, ¿verdad?, el pastor lo ha dicho aquí, que el pecado más horrendo es negar a Cristo. Amén. El sacrificio que hizo Jesucristo para salvarnos nosotros fue inmerecido, nosotros no lo merecíamos, pero Cristo, el Señor envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Santo. Para que nuestros pecados fueran perdonados. Santo Jesús. Sin las cargas que nos quieren imponer, ¿verdad?, el mundo o las religiones, porque el mundo está lleno de religiones. Santo. Pero ninguna religión salva a nadie. Aleluya. Ninguna religión. Santo. Solamente Cristo Jesús es el que nos trae, ¿verdad?, Sí, esta Señor. salvación que no nos merecemos, que ya lo he dicho antes, pero por su amor, por su gracia, pues somos salvos. Amén. Pero no pensemos, no creamos que es licencia para brincar y saltar y pues vámonos a tomar, a beber, a bailar y a hacer todas las acechanzas del diablo. De ninguna manera. Nosotros tenemos que servir al Señor con amor, con gozo, con alegría, porque no tampoco quiere decir que vamos a entrar en una tristeza. No, yo soy de Cristo, yo estoy en la iglesia. Mire, no es así. El ser humano, el cristiano de verdad, es el ser humano más contento de la faz de la tierra. Santo Jesús. Porque yo he visto personas que se han salido de los caminos del Señor y se han vuelto amargados, se han vuelto tristes, se han vuelto, como decimos en el campo, un saco de limón. Santo, santo. Porque no tiene a Cristo, o sea, lo dejó, lo cambió por el mundo, o sea, lo cambió por nada. Santo. Lo cambió por nada. Amén. Porque este mundo no es nada. Sí, Señor. Este mundo no ofrece nada. Aleluya. Gloria al Señor. Y dejar a Cristo por nada no es negocio. Santo. Aleluya. Cambiar la vida eterna, ¿verdad?, por nada.
por una muerte eterna, ahí el negocio es bien malo. Santo Jesús. Aleluya. Aleluya. Porque estaría cambiándolo por el infierno. La salvación por el infierno. Gloria a Dios. Y el tiempo que las almas están allí y estarán es un número indefinido. Porque cuando la palabra dice eterna, ¿verdad? Pues será para siempre. Santo, Amén. santo Jesús. Gloria al Señor. Precioso Santo Dios. es Dios. Aleluya. Seguimos. Santo eres Dios. Aleluya. Gloria al Y Rey. escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles, están en Antioquía y en Siria, y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbadoras vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Santo. Aleluya. Gloria a ¿Verdad? Dios. Podemos ver que se infiltraron personas dentro de la iglesia a enseñar otras cosas Santo. que no están en la palabra. Amén, pastor. A mí me está que ese que se metió a enseñar la ley fue Pedro. Ajá. Pablo lo reprendió en su propia cara. que como uno con los cristianos se volvía cristiano y con los de la ley se ponía de la ley. Entonces se congraciaba. Ajá. Y Pablo se enojó con él de tal manera que le riñó, bien reñido. Entendiendo Pedro la escritura, pues le enseñaba a judizar. Sí. La religión judaica. Ajá, entonces ese es el asunto ahí, de judizante. Se metió a enseñarle que los judíos, que tenía, tú le sirves a Cristo, pero puedes meterte en la ley y hacer lo que hacen allí. Pero Pablo lo reprendió. Alabado Dios. Sí, ¿verdad? Porque se infiltra en enseñar otras cosas. Como yo vamos a decir, llamo al hermano Brando, lo llamo por teléfono, mira Brando, eso de la ofrenda, eso era antes. Eso era la ley de antes, ¿no? Tú no tienes que ofrendar, ofrenda tu corazón y ya. Los diezmos, tampoco, eso era antes. Eso son cosas del pasado. Tú no tienes que bregar con esos asuntos. Pero tú quieres diezmar de lo que ganas. Pero no, que me dieron una compensación de retiro y me dieron $40,000. Pues tampoco de eso tienes que diezmar. No tienes que diezmar de eso porque eso no fue de lo que te ganaste, eso fue una compensación. Si la Biblia dice de todo dinero recibido, entonces le digo, muchacho, ¿tú sabes cuánto es el 10% de $40,000 pesos? Son $4,000 pesos. Y tú vas a darle a esa gente $4,000 pesos. Porque así dicen, hermano, así dicen, esa gente. Mire, hermano, a mí cuando yo oigo a gente hablando así, o dicen esa iglesia, a mí me suben y me dejan caer porque verdaderamente es algo que molesta, porque se refieren a los hijos de Dios, a nosotros, como cualquier cosa, a la casa del Señor, el templo del Señor, como cualquier cosa. Yo puedo decir, esa iglesia me gusta, es bonita, pero a veces hay gente que dice, esa iglesia, esa gente, aleluya, eso es religioso. Religioso quiere decir, ¿verdad? La palabra es fanático. Fanático quiere decir entusiasmado, contento, aleluya. Después, cuando hay estos juegos de pelota, de baloncesto y la gente se galilla diciendo cuánta cosa hay a los que están jugando y 20 cosas al que perdió, aleluya. ¿Por qué nosotros no podemos dejar el galillo adorando al Señor? Amén. ¿Por qué no podemos adorar al Señor? Si lo del mundo para el mundo lo hacen, ¿por qué nosotros para Dios no podemos
Gloria. adorar a Dios? Gloria a Dios. ¿Por qué no podemos glorificarle? Poderoso. ¿Ah? Aleluya. ¿Por qué no podemos darle gracias en todo momento? Precioso Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Verdad? Sí, mire, si la gente del mundo lo hace para los hombres, ¿por qué nosotros para el Rey de Gloria y el Señor de Señores no podemos hacerlo? Pues mire, vamos a encarillarnos en la iglesia adorando, aunque salga ronco. Aleluya. Aunque dígame, salí ronco a la iglesia, pero fue por darle la gloria a Dios. Pues amén. Santo. Amén. Aleluya. Que sea así. ¿Verdad? Precioso Aleluya. Jesús. Y no es que seamos religiosos, somos agradecidos. Amén. Gloria a Dios. Agradecidos de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y mire que aquí ha venido mucha gente y dándole, nosotros siempre dando la gloria al Señor. Mire el grupito que vemos aquí. Santo. Hay hermanos que no están porque han tenido una situación, una condición, entendemos. Pero vamos a darle gracias a Dios que aunque aquí seamos poquitos, pero estamos aquí recibiendo la palabra del Señor Amén, amén. y adorándole Gloria. y trayéndole todo tipo de sacrificios de alabanza. Santo. Aleluya, como decía el pastor. Aleluya. Bendito Si le Jesús. cantamos, le adoramos, le alabamos, aleluya. Santo. Nos esforzamos, aleluya. Aunque se nos Precioso. queden los pulmones sin aire, pero que sea en sacrificio para la gloria y honra del Señor. Amén. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Santo Jesús. Seguimos. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo. Qué hermosa esta parte. Oye, ellos enviaron, se pusieron de acuerdo para enviar varones responsables. Amén. ¿Verdad? Hacer una misión, llegando su vida, aleluya, gloria al Señor, ¿verdad? Que en esta obra hay hermanos, aleluya, que han dejado todo, aleluya, para irse a otros países. Sí. Yo conozco un hermano, ¿verdad? Que fue a otro país y hacer la obra misionera, y a veces en el día la comida era una suculenta y sabrosa lata de maíz. Santo. Amén. Y él es gordito, así como yo. Y cuando vino así como tones, Santo. flaquito. Aleluya. Y yo, wow, hermano, ¿cómo todo eso allá? Me dice, tremendo, buenísimo. Santo. Pero trajo una bendición que fue hermosa. Amén. Para que vean lo que y arriesgó su vida. Ir al campo misionero no es fácil. Pero nosotros, ¿verdad? Vemos esas cosas que acontecen. Y los hermanos, las cosas que los hermanos hacen por la obra del Señor, porque en aquellos tiempos esto no lo hacían, pero aquí, gloria al Señor, hay varones y varonas de Dios que se esfuerzan por traer, aleluya, por hacer esta hermosa obra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dice que, aleluya, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os honran, sabe lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más de que éstas sean necesarias. Santo. Os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado, de fornicación, de los cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Aleluya. O sea que ellos enviaron a estos oficiales a que señalan todas estas cosas. Aleluya. Porque son asuntos de la obra del Señor que hay que enseñarlos. Amén. Aunque a veces que sean enseñanzas fuertes, pero hay que enseñarla para que vamos a decir, los hermanos y las hermanas crezcan en Cristo Jesús. Amén, pastor. Sí, Señor. Amén. Amén, que ellos están enseñando aquí que una persona que se convierte, Ajá. que se ha convertido, pues nosotros lo que le enseñamos es que se obtenga de sacrificio como de comer carne con sangre, Ajá. como morcilla, Ajá. La morcilla no se come. que eso está lleno Eso de es sangre. Santo. El animal cuando lo matan no puede ser ahogado. Ajá. Entonces un ejemplo, la gallina no puede torcer por pescuezo. Sí.
y matarla, esa hay que degollarla, para que bote toda la sangre. Sí, porque si no la sangre se queda en la carne. Sí, y animales ahogados y cosas a los ídolos. Que nosotros le enseñemos esas cosas en lo que ellos cogen molleros espirituales. Exacto. Y empiezan ellos entonces a entender que uno no puede coger a un inconverso y condenarlo por otras cosas, sino que enseñarle esas 4 cosas que dicen ahí. De ahogado, de sangre, pero vigilar los que vayan bien. Que no se metan en la idolatría, en la hechicería y la brujería. ¿Verdad? Porque no se puede molestar mucho, pero que tampoco los puede uno dejar que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Y que se gocen en la iglesia. Que gocen, que se arreglen. Que pongan esos mayores espirituales que de muerte el Señor lo llame para algún lado y ellos estén dispuestos. Y buena enseñanza de la palabra. Amén. Es verdad, yo recuerdo cuando yo me convertí, yo tenía como unos 13 o 14 años, y yo tenía en casa en aquel tiempo para allá, para cerca de los años 70, vamos a decir, como los otros días, había unos pósters que tenían figuras y eso, como de africanos, y uno le ponía una bombilla como color, creo que ultravioleta, ¿verdad? Y la forma era como reflexiva. Y yo tenía el cuarto lleno de eso. Y cuando me convertí, yo fui directamente al cuarto y todo cogí y los arranqué. Y mi mamá decía, pero mira, ¿qué estás haciendo? Esa foto está linda, la estás quitando. Y yo, esto no es de Dios. Y nadie me lo dijo. Pero cuando fui, cogí toditos los postes que tenía en el cuarto, los arranqué toditos. Y mi papá le dijo, pues eso lo hace porque lo hizo de corazón. Amén. Cuando uno se convierte de corazón al Señor, mire, usted busca la forma y comienza, porque la gente, no, yo llevo 10 años en el Evangelio, pero no, estoy poco a poco. Y mire, si viene el Señor, nos sorprende la muerte, se pierde. Santo. Y hay que coger todo eso y comenzar a eliminar todas las cosas que no le agradan al Señor. Amén. Porque si no es así, no va a crecer, hermano. No va a crecer. Y yo comencé a cambiar cosas y a eliminar todo lo que tenía, en aquel tiempo era el 8 track, ¿verdad? 8 tracks. 8 tracks, cogí con un martillo y las destrocé completa. Todo lo que había, que el Señor no me lo cogía un martillo, lo destrozaba. Había un amigo que me decía, ay Dios mío, no hagas eso. Ay, de esa salsa de fulano de tal, mira, y yo, no, esto, a Dios no hay nada. Y ese agarraba la cabeza, ay, se me loco. Y yo, loco por Cristo, no quiero nada de esa basura. Aleluya. Aleluya. Fuera de mi vida, esto se acabó. Gloria a Dios. Y por eso que cuando uno quiere, ¿verdad? Cuando uno se convierte, ¿verdad? Mire, Santo. comienza a limpiar el closet. Amén. A sacar todos los esqueletos que están ahí. Señor, que amén. al Señor no le agradan. Gloria. Usted lo saca. Santo. Porque el Espíritu Santo que está en la tierra, que está sobre nosotros, le dice a usted lo que a Dios no le agrada. Santo, amén. No es que la mente le dice, es que el Espíritu Santo le dice, eso no me agrada, eso no me gusta, Santo. eso tampoco. Y Alabanza. usted siente que tiene como un policía encima de usted, Santo. haciéndole boleto. ¿No le pasa? A mí me pasa. Alabado Dios. Gloria al Señor. Usted siente que hay un policía. Eso no. Eso tampoco. Otra multa. Mire, aquí la situación lamentable del país, que casi están pasando tantos acontecimientos, tantos asuntos, ¿verdad? Con la humanidad aquí en Puerto Rico, con toda la población, y le echan la culpa al Departamento de Justicia por las cosas que pasan. Santo. Pero el dirigente, ¿verdad?, que está a cargo, le dijo, pero mire, es que nosotros no podemos poner un policía en cada persona. No hay personal suficiente para poner un policía a cada uno.
¿Ah, Tony? Pero hermano Tony. ¿Es así o no es así? No hay el personal suficiente para ponerle un policía a cada ciudadano para que lo vigile y le diga, mira, eso no puede hacer. Mira, te multo. Pero mírese esto. El Señor es tan poderoso, el Espíritu Santo es tan poderoso. Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Que está sobre cada uno de nosotros. Amén. Y no importa los millones o billones de personas que hay en el mundo, que el poder de Dios tiene poder para ministrar y orientarnos. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanza. Y si no lo regaña, pues lo amonesta. Sí, Señor. Aleluya. Porque el Señor es amor. Amén, Y amén. el Señor ¿para qué lo hace? Para que se salve. Amén, amén. Aleluya. Para que crezca en Cristo Jesús. Señor. ¿Verdad? Y ya que no, el gobierno no puede tener un policía al lado suyo, pues mire, pero el Señor lo hace más fácil. Santo. Él tiene la cobertura del Espíritu Santo, que Amén. está con nosotros y nos amonesta. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Se le vira la cabecita para el lado y le hace así. ¿Ah? Santo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso es que tenemos que seguir confiando en el Señor, hermano. Sí, amén. Aleluya. Y desprendernos de todas las cosas que no nos gustan. Gloria a O sea, Jesús. que nos gustan, pero que el Espíritu Santo no le gusta. Santo. Aleluya. Porque eso apaga el espíritu. Amén, amén. Eso le causa a usted una tristeza. Hermano, el pecado causa tristeza en nosotros y no nos deja gozarnos en la iglesia. Santo. Nos vuelve, sacos de limones, Amén. nos pone agrio, Santo. nos llena de tristeza. Aleluya. Y el ser humano, el Señor no quiere que el ser humano esté triste. Ajá. El Amén. Señor quiere que el ser humano esté contento y Sí, gozoso. amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Que se sienta agradecido y que usted solamente de caminar sin hablar puede predicar. Santo. A mí, una vez fui a llevarle el nene mío a la escuela. Aleluya. Estoy hablando muchos años ya porque ya ellos son hombres y mujeres ya grandes. Santo. Gloria al Señor. Y una de las nenas de la escuela, una jovencita, me dice, ay, tú siempre te estás riendo. Siempre te veo con la cara de risa. Y es porque el Señor la llenó de gracia. Amén. El Señor me llenó de risa porque antes yo estaba amargado, no tenía a Cristo, pero ahora que tengo a Cristo, por eso tú me ves siempre riéndome. Siempre estoy contento. Santo. Aleluya. Y dice, oh, no me volvió a decir nada más. Aleluya, porque el Señor es gozo y alegría, hermano. Señor, amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Así que pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunidos a la congregación, entregaron la carta. Y habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. O sea, cuando ellos recibieron, aleluya, la carta que se les envió de consejos, de amonestaciones, de las cosas que no se pueden hacer en la iglesia y de las que no tenían que someterse, pues ellos se gozaron, compartieron la iglesia. Me imagino yo que ellos habrían hasta lanzado allí. Santo. Aleluya. Que ellos se llenaron del poder del Señor, aleluya, a recibir, porque si la religión le imponen a las personas, mire, pues tú tienes que hacer este sacrificio y vas a caminar de Ciara a Manatí de rodillas, para que el santo tal o aquel otro, o Dios se agrade de ti. Mire, hermano, el Señor no quiere que usted haga el sacrificio. Santo. Si usted con ayunar, con orar, con leer la Biblia, con predicar y hablar a las almas, mire, eso es suficiente. Amén, gloria a Dios. Usted no tiene que caminar de rodillas 20 millas, ni caminar descalzo, como yo vi gente que en la Semana Santa caminaron descalzo de un sitio hasta el otro para hacer un tipo de rito. Lo mismo que estas personas que estaban aquí, que trataban de infiltrar en la iglesia otras cosas que son cargas que no pueden llevar. Santo. Porque, hermano, yo no podría caminar por toda esa carretera descalzo, con esa brea caliente. Mira, hermano, no, y para agradarle a Dios, yo no tengo que hacer eso. Santo. Yo no tengo que correr todo eso de rodillas para dar al Señor. Lo que yo tengo que es obedecer su palabra, Amén, amén. Santo. adorar y alabarle. Sí, Señor, amén. Aleluya. Por eso es que los religiosos le querían poner, y pasa mucho aún,
que le quieren imponer carga a las personas que no pueden llevar. Y pasa a la actualidad también, que hay religiosos específicos que ellos le dicen: el Señor me dijo a mí que tú me tienes que dar $10,000. Y yo, bueno, ¿cómo voy a hacer? No sé, pero el Señor me dice que haga lo que sea. Y la persona, como no está sometida a la palabra, no ha buscado ¿verdad?, la sabiduría del Señor, corre, hipoteca la casa y va a ese supuesto, ¿verdad?, religioso, y toma, aquí está. Ya, ahora el Señor se agrada de ti. Ya lo engañó. Y eso pasa todos los días en todo el mundo. ¿Y por qué pasa estas cosas? Porque la gente no lee la palabra, porque no oran, porque no ayunan, porque no buscan información, no hacen las cosas como al Señor le agrada. Entonces, pues, caen lo que se llama en la apostasía. Prefieren hacer sacrificios paganos antes que someterse a las cosas divinas del Señor. Amén. Por eso, por esa palabra, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Santo Jesús. Aleluya. Santo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer un poquito más. Aleluya. Dice: el Espíritu Santo tiene el rol importante de la decisión de la casa de Dios. Él permitió que los apóstoles discernieran la gracia divina respecto a los gentiles. El versículo 28 nos hace saber que hubo un parecer común. El acuerdo que se envió a los hermanos, el primer sentir fue del Espíritu Santo. Pareció bien al Espíritu primero y luego a los líderes de la iglesia. El hecho de no poner el yugo de la ley sobre los creyentes gentiles, debemos entender que la dirección del Espíritu Santo es determinante en el avance de la obra en todo tiempo y en todo lugar. Gloria a Jesús. Él siempre está dispuesto a mostrar la voluntad de Dios a la iglesia. Santo. El hecho que Él parece que el parecer del Espíritu Santo fue el mismo que los líderes cristianos da a entender que dichos obreros fueron sensibles a la voz del Espíritu. Debemos tener una actitud humilde, así poder recibir la voluntad divina. Es peligroso para la estabilidad de la obra proceder únicamente por nuestros propios sentidos. El parecer del Espíritu y de los apóstoles y hermanos de la iglesia quedó expresado en el versículo 29. Conllevaba evitar las cargas innecesarias de la ley. Solamente los gentiles deberían guardar 4 cosas necesarias, las cuales también era parte de la ley. Ello incluía a los hermanos gentiles se abstuvieran de comer alimentos que hubiesen sido sacrificados a ídolos. Igualmente, deberían evitar comer la sangre de los animales, así como de comer animales ahogados, y deberían apartarse de la fornicación. Sabemos que los hombres sacrifican a los ídolos, realmente los sacrifican a los demonios. Corintios 10:20. Por tanto, los creyentes deben de negarse a comer alimentos que ellos sepan que hayan sido dedicados a deidades paganas. Evitar comer clases de alimentos es evitar también participar de los demonios. El segundo y tercer mandamiento prohibido para los creyentes gentiles parecen estar relacionados entre sí. Si un animal muere estrangulado o sea ahogado, queda a la vez con su sangre dentro de sí. Por tanto, debemos mirar con atención lo que establece Hechos 15:29 al respecto, y asegurarnos que tenemos en cuenta este requerimiento divino.
Al prohibir la fornicación, el Espíritu Santo recuerda a la iglesia, que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Por tanto, los creyentes debemos asumir una conducta de temor de Dios y huir de la fornicación, pues el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Gloria a Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Romanos 2:12. El versículo 30 nos confirma que tras el concilio en Jerusalén, un grupo de hermanos fueron enviados directamente a Antioquía. Sin duda, ellos eran mensajeros de la gracia de Dios y a una región que había sido inquieta por los hermanos de la ley. La acción de ir hasta donde estaba la necesidad parece haber ocurrido de inmediato. Es una característica de los verdaderos siervos de Dios, que en lo que requiere diligencia, ellos no son personas perezosos. Romanos 12:11. Al llegar a Antioquía, avisaron a los hermanos que debían reunirse y se logró congregar a la iglesia. Una vez juntos entregaron la carta. Siempre se necesitan hombres de carácter fiel en la obra del santo ministerio. La carta fue entregada sin añadir a lo que se había acordado y escrito en Jerusalén. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, aleluya, para ir aleluya a las preguntas y respuestas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Sí. Gloria a Dios. Según Hechos 15:10, ¿qué nombre recibe el pecado de poner sobre los discípulos el yugo de la ley? Hechos 15:10 nos enseña que imponer la ley a los creyentes es el pecado de tentar a Dios. ¿Cuál posición ocupa Judas y Silas entre los creyentes de la iglesia primitiva? Judas y Silas eran varones principales entre los hombres, entre los hermanos. Debemos explicar que este Judas no es Judas el que se lo sabe. Ajá. Sí. ¿Qué efecto causaba en los hermanos el hecho que los incitaban a guardar la ley? Cuando los judaizantes les decían que tenían que circuncidarse y guardar la ley, los hermanos se sentían perturbados e inquietados en sus almas. Según Hechos 15:28, ¿cómo se comprueba la obra del Espíritu Santo en el entendimiento que los líderes de la iglesia tuvieron sobre la gracia de Cristo? El versículo 28 deja ver que quitar el yugo de la ley a los discípulos había sido la dirección clara que habían recibido del Espíritu Santo. ¿Cuál debe ser nuestra conducta al tratar con los nuevos creyentes? Debemos conducirnos con sabiduría y paciencia en el trato con ellos para mostrarles los beneficios de la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Aleluya por esta clase y a los pastores por esta oportunidad. Hasta aquí esta clase. Dios le bendiga y Amén. Nuestra pastora con nosotros. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Amén. Preciosa la palabra de hoy, ¿verdad? Sí, Señor. Alabanza al nombre de Jesús. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito el Señor. Vamos a estar en pie para así dar gracias a Dios por la palabra. Gloria a Jesús. Alabanza. Padre, te damos gracias en esta mañana gloriosa. Nos hemos gozado, Señor, tú has salvado nuestras vidas de una manera especial. Gracias te damos, Dios, de tu palabra,
Señor siga mirando en cada corazón. Aleluya. En el nombre de Jesús. Mira los que están a través de las redes sociales, Señor, en esta mañana. Bendíceles de igual manera, Señor. Si hay alguno que aún todavía no te ha aceptado, permite que este día sea el día, aleluya, para que ellos vengan a ti, Señor. Mira los que están enfermos, Señor, sánales, mi Dios, a la distancia. Haz la obra en ellos también, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén. Bendito es el Señor. Vamos así a cantar una alabanza y todos pues depositamos nuestras ofrendas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito Jesús Santo, el Señor. Alabanza al Cordero de Dios. Glorificado tu nombre, Señor. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. A la vida yo no quiero oír, y tampoco quiero ir al sol. A la vida yo no quiero oír, y tampoco quiero ir al sol. Pero sí quiero vivir Gloria. Bendito el Señor. Santo Jesús. Gloria a Jesús. Allá que queremos ir. Amén. Amén. Para eso vamos a seguir siendo discípulos. Amén. Aleluya. Aprendiendo de nuestro Gloria. Maestro. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Bendito Dios. En esta mañana, ¿verdad? Vamos a estar orando por la hermana Lucy que no se encuentra. Estaba bastante delicada de salud. Gloria a Jesús. Tenía un dolor muy fuerte en su cuerpo y me llamó que no podía venir. Gloria a Jesús. Amén. Que vamos a estar orando en esta mañana, gloria al Señor, y quiero dar un anuncio. Este miércoles, ¿verdad? Pues la iglesia siempre saca el día miércoles para ayunar. Amén. Todo aquel, ¿verdad?, que esté en la disposición, lo puede hacer. Gloria a Jesús. No nos vamos a reunir, pero la iglesia es iglesia de Jesucristo, tanto en la casa como en la iglesia, ¿no? Amén. Que todo aquel hermano que quiera ponerse, ¿verdad?, como no fue el Señor ese día, si puede, ¿verdad?, que se puede. No podemos, gloria al Señor, pero el miércoles es día de ayuno. Amén. Para la gloria del Señor, porque esto es lo que dice la palabra. Bendito Jesús. No para pagarle a Dios, porque cuando Dios, hermano, no le pagamos Aleluya. nunca. Amén. Bendito el Señor, sino para, ¿verdad?, llenarnos de su presencia y ver su gloria. Amén. Y ver su obra, gloria a Jesús, cómo sigue adelante, gloria al nombre del Señor. Y que yo voy a dejar al pastor para que él pues nos despida y a su vez haga esta oración. Y le enviamos en esta mañana un saludo a nuestro hermano Ramón González, Monchito, gloria a Jesús, y a su esposa, nuestra hermana Sonia, que también están delicados de salud, gloria a Jesús, y a todas aquellas personas que siempre nos siguen a través de las redes sociales. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y dejamos al pastor para que él nos despida. Aleluya. Gloria al Señor. Santo Jesús. El poder, aleluya. Santo eres Jesús, aleluya. Amén. Bendito Dios. Estamos en la carretera 149, kilómetro 16.3, Aleluya. en Ciales, Puerto Rico. De todas las casitas, aquellos hermanos que deseen venir a este lugar a buscar de Dios, pues aquí estamos. Señor amado, poderoso Dios, te damos gracias. Bendice, Señor amado, poderoso, a aquellos hermanos, aleluya, que nos saludan desde lejos, Padre celestial.
los pastores, aleluya, que nos saludan de otros lugares distantes, Padre Celestial. Gracias te damos por ellos, Padre Celestial. Le damos la gloria y le damos la honra a nuestro Señor. Ayúdalo y síguenos bendiciendo en la distancia, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Ahora nos vamos, Señor, no de tu presencia, sino que vamos a nuestros lugares, Padre Celestial. Nuestras casitas, Padre Celestial. Bendice a los hermanos en el hogar, Padre. Protégelos en la semana de toda enfermedad, Padre. En el nombre de Jesús. Vacúnanos tú mismo del virus que anda por ahí, Padre. En el nombre de Jesús. Ahora nos vamos no de tu presencia, vamos a nuestros hogares, Padre. Gracias. Y dice el pueblo de Dios que va a ser discípulo. Amén. Saludamos